Llegué a casa esa noche de viernes, exhausto después de una larga semana de trabajo. Algunos amigos habían planeado venir a mi casa, un lugar que había alquilado recientemente. La casa era sencilla, sin portón, solo un muro que delimitaba el terreno. Una de las cosas que más me incomodaban era la ventana del baño que daba directamente a la calle, siempre causándome una sensación de vulnerabilidad. Entré y fui directo a tomar una ducha, tratando de refrescarme y prepararme para la noche de diversión que se avecinaba. Mientras el agua caliente corría por mi cuerpo, esa incómoda sensación de estar siendo observado comenzó a crecer. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Finalmente cedí a la paranoia y miré hacia la ventana. Mi corazón se detuvo. Del otro lado del vidrio un hombre me observaba. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera tratando de entenderme. Sus ojos eran fríos y vacíos, y su sonrisa era la sonrisa de un psicópata. Di un grito de puro terror, pero él no se movió. Continuó allí, mirándome con esa mirada perturbadora. Salí de la ducha apresuradamente, con todo mi cuerpo temblando. Pensé en salir y confrontarlo, pero la posibilidad de que estuviera armado me hizo dudar. ¿Y si estaba esperando eso? Me vestí rápidamente. Mis manos aún temblaban y pronto escuché las voces de mis amigos afuera. Corrí a abrir la puerta y los hice entrar rápidamente, cerrándola con llave tan pronto como todos estuvieron dentro. Entre ellos había un amigo que era policía y le expliqué rápidamente lo que había sucedido. Inmediatamente tomó su linterna y salió a investigar. La tensión en la sala era palpable mientras esperábamos noticias. Regresó unos minutos después con una expresión seria en el rostro. «No hay nadie afuera», dijo, pero el tono de su voz no era de alivio. «Pero, ¿estás seguro de que viste a alguien?». Asentí con la cabeza afirmativamente, todavía sintiendo el miedo helado en mi pecho. «Estoy seguro, me estaba mirando muy de cerca». Los demás trataron de calmarme, diciendo que tal vez solo era mi imaginación o algún vagabundo que ya se había ido. Pero yo sabía lo que había visto. Esa mirada, esa sonrisa, no eran de alguien común. Pasamos la noche tratando de distraernos, bebiendo y conversando, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. La sensación de ser observado no me dejaba en paz. Cada sombra, cada ruido, todo parecía una amenaza. Después de que mis amigos se fueron, me quedé solo en la casa nuevamente. El silencio era opresivo. Fui a mi cuarto, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Cerré la puerta con llave y me acosté en la cama, pero no pude dormir. Entonces, escuché un leve rasguño en la ventana del cuarto. Mi respiración se detuvo. Me levanté despacio y con el corazón latiendo fuerte me acerqué a la ventana. Afuera, en la oscuridad, solo vi la sombra del muro, pero la sensación de estar siendo vigilado era más fuerte que nunca. Pasé el resto de la noche despierto, con la luz encendida. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando finalmente empezó a amanecer, sentí un poco de alivio, pero el miedo seguía allí. Los días siguientes fueron difíciles. Evitaba usar el baño por la noche y siempre mantenía las cortinas cerradas. Conté la historia a otros amigos y familiares, pero la mayoría pensaba que estaba exagerando o que había imaginado todo. Una noche, semanas después, estaba solo en casa nuevamente. Estaba acostado en el sofá viendo televisión cuando sentí esa presencia nuevamente. Giré la cabeza lentamente y vi, reflejada en la ventana de la sala, la misma figura sombría. Estaba allí, observándome, exactamente como antes. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí ya no estaba allí. Miré alrededor con el corazón latiendo fuerte, pero la calle estaba desierta. Volví adentro, tratando de calmarme, pero la sensación de ser observado no desapareció. Hasta el día de hoy, siento que todavía está cerca, esperando.
No sé quién es ni qué quiere, pero sé que esa mirada nunca saldrá de mi mente. La sensación de ser vigilado me acompaña a donde quiera que vaya, un constante recordatorio de que, a veces, el peligro está más cerca de lo que imaginamos. Era una noche de viernes y había decidido dar un paseo para despejar la mente después de una semana estresante de trabajo. La noche estaba fría y tranquila, y el silencio de la pequeña ciudad parecía amplificado por la ausencia de coches y personas en las calles. Caminé sin rumbo fijo, disfrutando de la tranquilidad hasta que me encontré pasando por un viejo cementerio. El cementerio siempre me daba escalofríos, especialmente de noche. Sus lápidas antiguas y árboles retorcidos proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Intenté no prestarle mucha atención, manteniendo mi mente ocupada con pensamientos aleatorios, pero algo esa noche parecía diferente. Mientras pasaba por las puertas oxidadas, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. «Juan». La voz era débil, casi un susurro, pero inconfundible. Me detuve de inmediato con el corazón acelerado. Miré a mi alrededor, tratando de identificar de dónde venía el sonido, pero no había nadie allí. El cementerio estaba vacío, solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. «Juan». La voz llamó de nuevo, esta vez más clara. Mi instinto de supervivencia se activó y, sin pensarlo 2 veces, comencé a correr. El miedo se apoderó de mí, y cada paso que daba parecía ser engullido por la oscuridad a mi alrededor. Corriendo tan rápido como podía, sentí como si algo me estuviera siguiendo, pero no me atreví a mirar atrás. Mis piernas dolían y mi corazón parecía que iba a explotar, pero seguí corriendo hasta llegar a casa. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parado por unos minutos, tratando de recuperar el aliento y calmar mi corazón acelerado. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Quién podría haberme llamado? ¿Y cómo sabían mi nombre? Intenté racionalizar, diciéndome a mí mismo que podría haber sido una coincidencia. Tal vez alguien estaba llamando a otra persona, pero en el fondo sabía que algo extraño había sucedido. En la mañana siguiente compartí la experiencia con algunos amigos. Se rieron, diciendo que solo estaba impresionado por haber pasado por el cementerio de noche. Pero había algo en la manera en que hablaban, una inquietud oculta, que me hizo pensar que ellos también tenían sus propias historias que contar, historias que preferían mantener en silencio. Los días pasaron y traté de olvidar el incidente. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del cementerio, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación de ser observado no me dejaba, hasta que una noche, cuando estaba solo en casa, escuché de nuevo la voz. «Juan». Esta vez el sonido venía de dentro de mi casa. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender lo que estaba pasando. Tomé un cuchillo en la cocina, mi mente girando con miedo y confusión. Fui de cuarto en cuarto, verificando si había alguien, pero no encontré nada. Finalmente, llegué a la sala y vi la figura sombría de una mujer parada cerca de la ventana. Su presencia era casi etérea, como una sombra sólida. El miedo me dominó, y antes de que pudiera hacer algo, ella desapareció, dejando solo el eco de su voz. Pasé la noche en vela, incapaz de dormir. Al día siguiente fui al cementerio durante el día, tratando de encontrar alguna explicación. Caminé entre las lápidas, buscando cualquier señal de que la experiencia de la noche anterior no había sido solo una pesadilla. Fue cuando vi una lápida con el nombre María Antonia. Al leer el nombre sentí un escalofrío. Había algo familiar, algo que conectaba a esa mujer con la voz que había escuchado. Recordé las historias que mi abuela contaba sobre una mujer que había muerto trágicamente y que decían: su espíritu aún vagaba por el cementerio buscando paz.
Desde entonces, nunca más pasé cerca de ese cementerio de noche. La experiencia me marcó profundamente, y aún hoy, años después, siento un escalofrío cada vez que escucho a alguien llamar mi nombre en la oscuridad. Nunca sabré con certeza lo que ocurrió esa noche, pero una cosa es segura: hay cosas que no podemos explicar, y a veces lo mejor que podemos hacer es correr. Llegué a casa después de un largo día de trabajo. Todo lo que quería era tomar una ducha, cenar algo rápido y relajarme en el sofá. Mientras abría la puerta de la cocina, noté algo extraño en la mesa. Una nota. Me sorprendió, porque vivo solo y no suelo dejarme mensajes. Tomé el pedazo de papel y con una caligrafía temblorosa se leía: "Te estoy observando". Mi corazón se aceleró de inmediato. Miré alrededor de la cocina, tratando de procesar lo que estaba pasando. Revisé cada rincón, abriendo armarios, verificando detrás de la nevera y debajo del fregadero. Nada. Respiré hondo, intentando calmarme. Todas las puertas estaban cerradas y no había señales de entrada forzada. ¿Quién podría haber entrado? Fui de habitación en habitación, verificando cada ventana y cada puerta, pero todo estaba intacto. La sensación de ser observado era insoportable. Volví a la cocina, aún con la nota en la mano, y me di cuenta de que mis manos estaban temblando. Llamé a un amigo, Rafael, que es policía. Contestó en el tercer tono: "Amigo, necesito tu ayuda. Encontré una nota extraña en casa y tengo una sensación horrible", dije, tratando de mantener la voz firme. Rafael llegó en menos de 20 minutos. Revisó toda la casa, más meticuloso que yo, pero tampoco encontró nada fuera de lugar. Intentó tranquilizarme, diciendo que podría ser una broma de mal gusto, tal vez alguien intentando asustarme. "No te preocupes, voy a dejar una patrulla pasando por aquí durante la noche", dijo, poniendo su mano en mi hombro. "Y cualquier cosa, llámame de inmediato". Después de que Rafael se fue, intenté seguir con mi rutina. Tomé una ducha rápida, pero la sensación de ser observado persistía. Era como si ojos invisibles me siguieran a todas partes. Decidí saltarme la cena y fui directo al dormitorio, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Intenté distraerme con la televisión, pero cada sonido parecía amplificado, cada sombra más oscura. Cuando finalmente logré dormir, me despertó un ruido en el pasillo. Parecía un susurro, pero no pude distinguir las palabras. El miedo me paralizó por unos segundos, pero reuní valor para abrir la puerta del dormitorio y verificar. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de que alguien había estado allí era innegable. Volví a la cama, decidido a ignorar cualquier sonido o movimiento. Me cubrí la cabeza con la manta, como si eso pudiera protegerme de cualquier cosa que estuviera allí afuera. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol entrando por las rendijas de la cortina. Fui a la cocina para tomar café y encontré otra nota en la mesa. "Te avisé. Te estoy observando". La caligrafía era la misma. Mi corazón se aceleró nuevamente. Decidí que no podía quedarme en casa ese día. Tomé mis cosas y fui directo a la casa de Rafael. Se preocupó al verme tan alterado e insistió en volver conmigo para investigar una vez más. Revisamos la casa juntos y llamó a un colega para que nos ayudara. No encontraron nada nuevo. Todas las puertas y ventanas seguían cerradas. Rafael sugirió que instalara cámaras de seguridad, algo con lo que estuve de acuerdo de inmediato. En los días siguientes me quedé en casa de Rafael, mientras instalaba las cámaras y tomaba otras medidas de seguridad. Cuando finalmente volví a casa, con las cámaras instaladas y todo monitoreado, comencé a sentirme un poco más seguro. Durante algunas semanas todo parecía normal, ninguna nota, ningún sonido extraño, pero la sensación de estar siendo observado nunca me dejó completamente.
Un mes después, estaba revisando las grabaciones de las cámaras solo por precaución y vi algo que me heló hasta los huesos. En la madrugada, una figura encapuchada apareció en la puerta de la cocina. Se quedó allí, inmóvil, por unos minutos antes de desaparecer. Lo más aterrador, ninguna alarma sonó, ninguna puerta fue desbloqueada. Era como si hubiera surgido de la nada. Desde entonces, nunca más me quedé solo en casa. La sensación de ser observado, de estar siendo vigilado, se convirtió en parte de mi rutina. Y todas las noches, antes de dormir, reviso las cámaras, esperando no ver nunca más esa figura sombría, pero sabiendo que aún puede estar allí, en algún lugar, observando,